Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Bien, entonces hoy vamos a trabajar con el repaso de la práctica, si no me equivoco, la de mitosis. Entonces, ya tuvieron esa práctica, la van a tener ahora. En mi caso y en el de otras compañeras la tendremos recién el viernes. Ok. Entonces, como saben, ese día van a tener que elaborar el informe, ¿no? Número 6. Van a tener plazo lo que dura la práctica. Y técnicamente es un informe fácil, ¿no? Si es que van preparados, ¿no? Primero, lo relacionado con sus cebollas. Ya sus cebollas, ¿en qué estado se encuentran actualmente? Porque imagino que han revisado la rúbrica, ¿no, chicos? ¿O quieren que repasemos eso? Tiene que ser mayor a 3 centímetros. Sí, tiene que ser mayor a 3 centímetros. Voy a poner la rúbrica, porque en base a esto va a ser la calificación, ¿no? Y Mm, profesor, una pregunta. ¿Habría algún problema? Pasa que una de mis cebollas ya tiene como la longitud de más de 3 centímetros de raíz, de esas raíces que le salieron, pero están como ya, medias marrones. ¿Hay un problema con eso? ok. ¿Pero has cambiado el agua siempre? Sí, sí le cambié por después de 24 horas y ahí se quedó. Pero ya estaba para esas 24 horas, dentro de ese tiempo ya se había puesto medio marrón. ¿Y la otra cómo está? La otra, bueno, tengo otras que sí están normal, están como la raíz de color blanco, pero esas Mm, recién van a llegar a 2 centímetros. ya. Casi no. ¿Cuándo es tu práctica? ¿El viernes? Sí. Yo creo que sí, sí la hace, ¿eh? Igual mantén todas tus cebollas y, y ahí decides al final cuál llevas, ¿no? Ok, gracias. Entonces, Profesor, estamos, o sea, una dígame. consulta. ¿Cada uno va a hacer con cebolla o es una cebolla por grupo? Depende de la indicación del docente. Entonces, porque la rúbrica, a ver, lo voy a compartir. O sea, según la rúbrica indica que es grupal, ¿ok? O sea, grupos de 3, pero siempre hay ese problema, ¿no? De que a veces un alumno dice o sea, dejamos encargado a tal persona y tal persona perdió la cebolla o se perdió, entonces para evitar ese tipo de inconvenientes, entonces lo que estamos decidiendo algunos docentes es que sea de manera individual, ¿ok? Más que nada para evitar problemas. Entonces, depende de sus docentes. En mi caso, yo a los chicos les he pedido que sea individual. Entonces, si su docente no les ha dado ninguna indicación, entonces se asume que lo de la rúbrica está vigente, ¿no? Acá no me Profesora, deja falta eso. que la raíz esté un poco amarilla o marroncita, pero un poco, o sea, no tipo todo marrón totalmente. A ver, vamos a ver qué dice la rúbrica, ¿ok? Vamos a interpretarla para que no haya problemas. Ok, ahí ve mi pantalla. Sí, se ve, profesor. Y bajé la rúbrica, pero no me aparece. Y aquí, a ver, veamos. Ujú. Rúbrica de informe. Este es el grupal. Y este de aquí es el informe laboratorio 2 y 3. Este documento sí lo tienen, ¿no?
Sí. Ok, a ver, rúbrica. En este todavía es el mismo. Informe 6. Aquí está. Ok. Entonces, por el material nomás, ya tienen 6 puntos. El caso ideal, como les digo, o sea, si su docente no les ha dado ninguna indicación extra, entonces lo que está valiendo es la entrega grupal. Pero si su docente les dijo, entonces tienen que hacerlo de manera individual. Lo que pueden hacer es indicar al delegado, delegada o subdelegado o subdelegada que le envíe una comunicación al docente confirmando eso, para que no tengan problemas. Ok, entonces tienen que entregar al docente la muestra de cebolla que tiene al menos unas 10 raíces con longitud y mayor de 3 centímetros. Ok, entonces no hace indicativo al color. Entonces no había ningún problema, pero tampoco exageren, o sea, si las raíces están muertas, entonces ahí la situación cambia. O sea, la idea es que ustedes cuiden el material que están o que van a presentar. Si la cebolla contiene entre 5 y 9 raíces, con esa longitud mayor o igual a 3, tenían 3 puntos. Y en el caso que tenga menos de 4 raíces, con una longitud mayor a 3 centímetros o no ascendente de la cebolla, tiene 0 puntos. ¿Ok? Entonces, chicos, lo importante para ese día es que ustedes lleven impreso esta rúbrica, ¿ok? Y su carátula, ¿ok? Esas dos cosas llévanlo impreso de manera individual. Entonces, ustedes ni bien ingresen al laboratorio ese día, su docente va a pasar uno por uno, o en la misma entrada va a visualizar su cebolla, va a visualizar su estado y aquí ya le va a asignar su puntaje respectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede ser? Si todo está ok, 6 puntos. Si está más o menos, 3 puntos. Y si no hay cebolla o hay poca cantidad de raíces, 0 puntos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? Ninguna, profesor. A ver, algunos dicen buenas noches, Ernie, Adriana, mañana. Sí, conmigo. Yo mañana tengo grupos en el campus norte. Entonces yo ya tuve en el campus de Villa el día lunes. Entonces, en algunos grupos, bueno, yo no revisé los informes porque mientras la otra profesora estaba ejecutando la práctica de mitosis, yo estaba revisando los informes, informe número 5, ¿no? Solamente de un grupo me tocó llevar los informes. Entonces, la idea, chicos, a ver, voy a mostrarles aquí. Creo que ve mi pantalla, ¿no? Ok, por ejemplo, este caso, ¿no? O sea, tienen que tener su carátula. Ok, su carátula individual, el mismo formato, solamente colocan un solo integrante y en la última hoja tienen que colocar la rúbrica también impresa. Ok, entonces ahí se ve. Y ahí, por ejemplo, se le asigna el puntaje, ¿no? 6 puntos a esta persona que llevó su material. Ok, chicos. Entonces, eso es lo importante. O sea, mañana lo que tienen que llevar es su cebolla, o el viernes o el sábado, su cebolla, carátula impresa, su rúbrica impresa y su material, ¿no? O sea, su material para hacer sus esquemas. Entonces, lo que se recomienda es que lleven sus colores, ¿ok? Porque o sea, de acuerdo a la tinción que ustedes van a realizar, que es de la oceína acética, más o menos es un color así medio morado, con rosado, ¿ok? Y también lo que tienen que llevar es tipo un compás que está difuminado. A ver, un momento, voy a quitarle ese efecto. Ok, ahora se ve mejor. Entonces tienen que hacer así un círculo,
que va a ser su campo visual, ¿ok? Y dentro de ese campo visual es lo que van a hacer su esquema, ¿ok? Entonces tienen que llevar algo, un compás, por ejemplo, o algo que sea circular que les permita dibujar, ¿no? A ver, Romero, Brigitte, dime. Profesor, disculpe, buenas noches. ¿Sería mejor Buenas noches. llevar una regla de círculo? Pues, ¿podría ser en vez de un compás? También, sí, o Ah, sea, ya. algo que les permita hacer los círculos. Ah, ya, perfecto, profesor. Muchas gracias. Ujú. A ver, Patrick. Profesor, en mi caso mi docente me pidió que se esquematice el dibujo a 400x. Entonces tengo que dibujar la célula en la fase en la que se encuentre de manera pequeña o con respecto, o que abarque todo el círculo. Porque En, en teoría tiene que ser proporcional. O sea, por ejemplo, déjenme ver aquí de todos los informes que tengo. Ok, ojalá que el autor no se moleste. ¿Dónde hay uno que esté bien? Mm, aquí está todo terrible, ¿eh? A ver, por aquí. Mm, pues no encuentro ni uno. Ya, esto puede ser, creo, ¿no? Algo así. O sea el círculo vendría a representar el campo visual, ¿ok? Lo que están observando en el microscopio. Y dentro tienen que dibujar la célula, ¿no? Entonces, en ese caso ha dibujado solamente la célula en la cual ha identificado una fase de la mitosis. Entonces, ahí lo ha dibujado, o sea, ni tan pequeño ni tan grande, ¿no? Más o menos proporcional. ¿Ok? Porque si lo dibujaran exactamente la escala sería algo chiquitito, ¿no? Entonces, tampoco la idea es que ustedes visualicen y puedan distinguir, ¿no? Profesor, entonces ¿Ok? dibujamos solo la célula o es necesario dibujar toda la muestra que se observa en el microscopio. Ya, buena pregunta. A ver, vamos a seguir viendo la rúbrica, ¿ok? Para interpretarla. Entonces, a ver. mm, a ver, con respecto al esquema, a ver, déjame ver aquí. Ah, Claro, eso sería con respecto a las escalas, ¿no? Entonces, técnicamente ustedes tendrían que dibujar conforme a lo que ustedes están observando, ¿no? Entonces, si lo estamos enfocando a 400x, tienen que hacer el esquema a 400x, ¿ok? Entonces, pero, o sea, tampoco exageren, pero no puedo dibujar una cosa chiquitita, entonces un poquito grande para que se pueda distinguir. ¿Ve, chicos? Entonces, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Porque está viendo los otros, claro que hay uno gigante, ¿no? Mm, por ejemplo, aquí en este informe, no sé si lo ven, ahí por ejemplo el alumno cometió un error. ¿Por qué? Porque está considerando el círculo del campo visual como si fuera una célula y solamente ha dibujado los cromosomas. ¿Ok? O sea, ahí está mal. Profesor, disculpe, Y dígame. en caso de que la cebolla no llegara a los 3 centímetros, ¿no ingresaríamos al laboratorio? No, no, sí ingresa, pero ya con la calificación respectiva de la pública, ¿no? Ah, ok, A ver, ok. este de aquí está. Por ejemplo, algo así. ¿No ven?
¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes hagan el esquema, pero no se confundan. El campo visual es lo que ustedes están observando en el microscopio, ¿no? Entonces, ahí simplemente resalten la célula, aunque también eso va a depender del docente, porque van a haber docentes que les van a indicar que dibujen la célula y otras 3 células más, cualquiera que esté en el campo visual. Entonces, en mi caso, yo solamente a mi grupo le voy a pedir que solamente dibujen la célula. Entonces, esa indicación tiene que darles el docente el día de la práctica. O en todo caso, le consultan. Ok, a ver, aquí el joven Joseph Melgar, ¿cuántos puntos menos? Si no traen cebolla, son 6 puntos. Aquí está en la rúbrica. Eso lo tienen que imprimir y tienen que leerlo, chicos. Entonces, si tienen una cebolla que tiene entre 5 y 9 raíces con una longitud mayor a 3 centímetros, ganan 3 puntos. Pero si tienen cebollas con menos de 4 raíces, con una longitud mayor a 3 centímetros, o no entregan cebolla, 0 puntos. ¿Ok? Igual pueden entrar a la práctica, pero ya van a tener su calificación. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ya vamos a seguir viendo. Entonces ya vimos esto, lo de la cebolla. De ahí ustedes tienen que enfocar, o sea, realizar la identificación de la fase de la mitosis. El primer punto fue sobre entregar el material solicitado. El segundo punto es sobre la identificación de la fase de la mitosis. Entonces, ahí ustedes, de manera individual y solos, o sea, ya no tienen que recibir ayuda ni de su docente, ni de su compañero. Entonces, ustedes para que ganen esos 4 puntos, van a enfocar su muestra siguiendo los pasos aprendidos en la práctica de microscopía. Y van a identificar las células, ya sea en interfase o en la división celular, que sean las 4 fases de la mitosis. Entonces, eso significa que van a tener que realizar 5 esquemas. Interfase, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ok? Y tienen que realizar el procedimiento que ustedes ya conocen. ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Lo conocen? Bien. Aquí. ¿Se acuerdan del procedimiento? Que básicamente primero colocan la lámina y realizan, primero centran la lámina con el tornillo coaxial y de ahí teniendo el objetivo en 4X, ¿ok? De ahí hacen el primer enfoque, luego cambian a 10X y luego a 40X, ¿ok? Y cuando están a 40X, ustedes ahí van a llamar al docente, ¿ok? Y ahí el docente, depende también del docente. O sea, en mi caso, mi metodología es que el alumno identifica alguna fase, ¿ok? Identifica una fase, llama al docente, ahí el docente visualiza que efectivamente es esa fase y solamente va a fijarse en dónde está señalando el puntero del microscopio. Entonces yo ahí verifico si efectivamente es lo que me dice el alumno. Y una vez que el alumno me dice que es esa fase, entonces, en mi caso, yo les coloco una firma. ¿Ven esa firma que está ahí? ¿Ok? Yo les coloco una firma y ahí el alumno procede a hacer su esquema. ¿Ok? Entonces, eso va a depender de cada docente. Depende del docente, él les va a dejar la libertad que ustedes dibujen. Pero, o sea, como indica la rúbrica, hay que asegurarnos que ustedes hagan ese enfoque. ¿Ok? Entonces, si yo en algún momento veo que uno de los alumnos está realizando un mal enfoque, por ejemplo, llámese que o sea, ni bien colocó su lámina, enfocó a 40X, ahí ya son 4 puntos menos. ¿Ok? O si el alumno, por ejemplo, lo veo y está enfocando o utilizando el objetivo de 100X, son 4 puntos menos. ¿Ok? Entonces, se supone que ustedes, Profesor, dígame. entonces, cada que nosotros identifiquemos una fase, usted lo firma y vamos a poder hacer el esquema recién, o sea, Exacto. después de ver la Ujú, fase. sí. Bien. Pero como le digo, eso, Igual, ¿no? dime.
¿Y en cuánto tiempo después de aplicado los activos activos para poder que se ocurra la mitosis? Por ejemplo, ¿en cuánto tiempo debería producirse la interfase, ¿no? Después de colocarlo. ¿O no hay un No, tiempo no, determinado? no, ustedes preparan la lámina, o sea, el procedimiento va a ser el siguiente. Ustedes van a entrar con sus cebollas, ¿ok? Y lo primero que se les va a evaluar es el estado de la cebolla y de las raíces, ¿ok? Entonces, una vez que eso se evaluó, entonces de ahí el docente va a proceder a explicarles la introducción, ¿ok? Teórica. Entonces, en mi caso, yo lo estoy haciendo algo rápido, porque la idea es que ustedes también ya vayan sabiendo sobre la mitosis, ¿ok? Entonces, porque mientras más tiempo tengan, es mejor, porque el informe lo tienen que entregar al final de la sesión, ¿ok? Entonces, si su docente se demora media hora en hacer la explicación teórica, ¿la sesión cuánto dura? 1 hora y 40, ¿no? Entonces, hasta que ustedes entren y todo eso, ya pasó 10 minutos, hasta 15 minutos a veces. Pónganle 20 minutos. Les queda 1 hora y 20. De ahí que el docente haga la explicación de 20, 30 minutos, ya les queda 50 minutos. De ahí hasta que preparen las muestras y tengan las láminas listas, ya pasó 20 minutos más. Entonces, al final ustedes van a tener más o menos 30 minutos, entre 30 y 40 minutos para realizar la identificación de realizar los 5 esquemas en el informe. ¿Ok? Entonces, todo depende de la rapidez, o sea, la puntualidad que ustedes tengan, que todos ingresen, estén listos en la práctica, y también de cuánto el docente haga la parte teórica, ¿no? Inclusive hay docentes que no van a hacer la parte teórica, o sea, van a ir de frente a la parte experimental para que ustedes así tengan más tiempo. O sea, en mi caso lo estoy haciendo así 5 minutos, 10 minutos a más tardar. ¿Ok? Entonces, van a tener todo ese tiempo para ustedes hacer sus esquemas. Ahora, el detalle es que la preparación de las láminas también es algo, porque eso no está incluido aquí. No está la preparación de la lámina no está incluido. ¿Ok? Entonces, eso lo puede realizar el docente, o el docente puede indicarles que ustedes lo hagan. Entonces, eso depende de cada docente. En mi caso, o sea, yo ayudo hasta cierto punto con la preparación, y ya cada lámina, cada alumno lo va a realizar. Entonces, una vez que el alumno tenga su lámina lista, va a ir a su microscopio y ahí va a realizar los enfoques. ¿Ok? Entonces, de ahí cuando el alumno coloque su muestra ahí en el microscopio, ya he visto casos de alumnos que al primer enfoque ya encontraron casi todas las fases. Van a haber alumnos Entonces, que no van a encontrar ninguna fase porque no han preparado bien su lámina. ¿Ok? Entonces, ahí es donde viene el problema, ¿no? Y ya he visto, por ejemplo, aquí tengo informes que básicamente no han indicado casi nada. A ver, ejemplo. en el caso de que Claro. no se encuentren las fases, profesor, ¿hay la opción de que en los esquemas y con una buena explicación se obtenga el puntaje o no? No, ese es el detalle. A ver, vamos a seguir bajando. Entonces, aquí por Profesor, el entonces, enfoque, si no enfocamos de primera a 4x, si alguien lo pone a cualquier otra o cualquier otro enfoque, también nos baja 4 puntos. sí, Ah, ok. ok. Por lo que los docentes van a estar monitoreando. Cuando ustedes ni bien coloquen sus láminas, si hay un alumno que cambia automáticamente a 40x o 100x, ya tiene los 4 puntos menos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de los esquemas, ahí ustedes, eso va a valer 4 puntos. Entonces, ahí tienen que elaborar dibujos científicos, nominar los esquemas y usar un fondo de círculo, que es el campo visual, y te va a trabajar las escalas. Eso vale 4 puntos. ¿Ok? Entonces, de ahí, ustedes también tienen que, por ejemplo, aquí su carátula, ¿no?
y llevar o jabón o bulky. Eso vale 4 puntos. Ese necesita regalar este punto. Y lo otro, que vale 2 puntos, es colocar el nombre de la especie trabajada y el tipo de coloración. ¿Ok? Entonces aquí, dependiendo si hacen todos los 5 esquemas, ¿ok? Tienen los 4 puntos. Siempre y cuando nominen, ¿no? Y al nominar, ahí ustedes tienen que colocar el nombre de la especie y el tipo de coloración. Entonces, en total sería 6 puntos. ¿Ok? Con respecto a eso. Porque esta es la carátula. O sea, si no llevan carátula, ya tienen 4 puntos menos. Y ustedes ya saben que si no llevan la rúbrica, también tienen puntaje menos. ¿Ok? A veces es 1 o 2 puntos, dependiendo del docente. O sea, aquí nomás con que no lleven su muestra, ya tienen 6 puntos menos. ¿Ok? Y aquí en los enfoques, o sea, esto es lo de los enfoques, lo de los esquemas y los datos de la muestra es la evaluación en sí, que en total tiene 4, 8, 10 puntos en total. ¿Ok? Porque si ustedes no encuentran la fase, es que no están realizando un buen enfoque. Entonces, si no encuentran la fase, tampoco van a hacer su esquema. Y si no hacen su esquema, no van a colocar el nombre de la especie y el tipo de coloración que tienen que colocar por cada esquema. Profesor, ¿y usted qué sugiere, por ejemplo, para que preparemos bien la mezcla y encontremos más rápido las fases? ¿Qué sugiere usted? Mm, a ver, en el caso de esta práctica, o sea, la clave es al momento que ustedes van a hacer. A ver, les voy a explicar para hacer esquema aquí. A ver. Ok. Ok, aquí tengo una pizarra. Se ve, ¿no? ¿Se ve lo que estoy dibujando? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok, entonces, bueno, aquí estoy con la tablet, entonces imaginemos que este es su cebolla y estas son sus raíces, ¿no? Ok, entonces, la clave son estas puntas, porque en esas puntas es donde se está realizando la mitosis. ¿Ok? Mm, Ya que esas puntas. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, van a cortar esas puntas. Lo ideal es que sea lo más pequeño posible. ¿Ok? Porque si ustedes cortan grande, y al momento que hagan la preparación de la mina, esta parte de aquí, o sea, esto de aquí, van a ser células que no están en mitosis. Entonces no van a encontrar nada. O sea, la clave es ese extremo, el extremo apical. Entonces, eso lo van a cortar y van a tener esos pedacitos. De ahí eso lo van a colocar en una luna de reloj y ahí lo van a mezclar con el colorante. Y de ahí lo van a colocar al fuego cierto tiempo. Y de ahí van a sacar nuevamente estas puntas y lo van a colocar en una lámina fotoobjeto. Entonces, aquí van a colocar la punta. ¿Ok? Y de ahí van a colocar una laminilla, van a aplastar y con un lápiz van a hacer aquí, van a hincar, por así decirlo, para lograr que esto se esparza. Una vez que está bien esparcido, eso lo colocan en el microscopio. O sea, técnicamente esta parte, su docente va a tener que mostrarles cómo hacer. Entonces, aquí la clave es localizar la punta donde se está dando la mitosis. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si consideramos este gráfico, sería este de aquí, ese extremo. ¿Ok? Entonces, ustedes al momento que coloquen esa punta, o sea, este fragmento de la raíz de cebolla, identifiquen cuál es el extremo donde se está realizando la mitosis. ¿Ok? Entonces, de ahí cuando ustedes lo esparcen, imaginemos que es esto de acá.
Esto se va a esparcir y de ahí cuando ustedes vayan a ver al microscopio, enfóquense en ese lado de aquí, ¿ok? Porque ahí es donde ustedes van a encontrar la fase de la mitosis. Porque, ¿qué sucede si ustedes se enfocan aquí? ¿Van a encontrar algo? ¿Mm? Porque si se enfocan en ese extremo, sería enfocarse en ese extremo de aquí. Y aquí no hay células de mitosis. La cosa es que ustedes identifiquen esa punta. Es un poco más oscura, ¿ok? Va a estar más teñida. Entonces, ahí es donde ustedes, al momento que hacen la extensión con, con la punta del lápiz, entonces ahí es donde ustedes van a tener que hacer su enfoque. Entonces, ese es el problema porque hay alumnos que hacen y piensan que en toda la muestra van a encontrar las células en mitosis, pero solamente lo van a encontrar en este extremo. ¿Ok? Hay muchos que se enfocan en el otro extremo y no van a encontrar nada. ¿Ok? No sé si se entiende, chicos. Entonces, eso va a ocurrir, en la mitosis solamente va a ocurrir en una sola raíz, o sea, No, no en todas, pero en los extremos. o sea, si yo agarro bien el extremo de cualquier raíz y, Ujú, y ahí ocurre la mitosis, ahí lo vería un poco más rápido, por decirlo así. claro, pero es que esa raíz tú lo vas a colocar, o sea, esa puntita lo vas a colocar en la lámina, o sea, va a ser una cosa así. Entonces, aquí va a haber un extremo que va a estar más pintado, más teñido, por la oceína, que es el colorante. Entonces, al momento que colocan el cubre objeto y al momento que hacen la extensión de la muestra con los lápices, se le llama squash a esa técnica. Entonces, esto de ahí al final lo que va a resultar es en que se va a extender así, se va a aplanar y se va a extender la raíz. Entonces, ustedes lo que tienen que visualizar es dónde, en qué posición estaba esta punta. Entonces, de ahí cuando colocan la lámina en el microscopio, tienen que enfocarse en ese mismo extremo, a esa altura. Porque si lo hacen aquí, ¿qué pasó? Ya. Porque si lo hacen aquí, ahí hay algo, ¿no? O sea, va a haber células, pero el detalle es que en esas células se está dando la mitosis o no. Porque eso de ahí sería equivalente a esta región de aquí. Profesor, ¿y usted sugiere que cortemos la punta de la raíz más larga No, no, no. cómo? O sea, o sea, en cualquier punta va a estar dándose la mitosis. Entonces, la punta lo van a ver cuando lo corten aquí, lo van a ver tipo así, tipo un amarillo, pero no es que esté podrido, ¿no? Sino que de extremo se ve claramente que es como tipo un color amarillo, amarillento. Y eso de ahí, cuando ustedes hagan la tinción con la oceína en la luna del reloj, y lo van a flamear ahí con un mechero, van a ver que ese extremo amarillento se va a teñir bien morado. De ahí, cuando ustedes colocan ese fragmento dentro de lo que es la lámina, fotoobjeto, entonces siempre visualicen hacia qué lado está ese extremo, para que al momento cuando ustedes hagan el squash y esta raíz se extienda, entonces ustedes busquen en ese lado donde estaba básicamente el extremo apical, ¿no? ¿Ok? Que es donde se está realizando la mitosis. Porque si ustedes buscan en el otro lado de la punta o del otro lado de la raíz, aquí no hay mitosis. Entonces, por eso muchos alumnos dicen, profesor, no encuentro nada, pero es que no están visualizando el lado correcto de la muestra. ¿Ok? No sé si se entendió. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Todo claro?
Entonces, como les digo, algunos alumnos van a tener suerte. O sea, una vez se dicen que es el factor azar, pero es que el alumno al colocar su lámina, ok, y justo enfoca aquí en este lado donde estaba el extremo apical, entonces va a encontrar rápidamente las fases. Y ahí simplemente se va a dedicar a hacer las esquematizaciones y nada más. Pero hay alumnos que van a colocar de manera equivocada y van a realizar el enfoque en el lado no correcto, que sería este de aquí, y ahí Entonces, no van a profesor, encontrar nada. en las raíces tenemos que buscar puede ser mucho más fácil que encontremos la mitosis y lo hagamos correctamente en la parte que está medio amarilla de la raíz. Exacto, que es Ah, donde ahí se está dando la mitosis. Entonces, ah, por eso que muchos alumnos pierden tiempo porque comienzan a enfocar en el lado no correcto. Por eso les digo que cuando ustedes coloquen la raíz en la lámina objeto, identifiquen dónde está ese extremo bien tenido, para que al momento que hagan la extensión, ya saben en qué lado de la lámina tienen que buscar y así ganar tiempo. Porque ya he visto casos de alumnos que faltando 15 minutos para que termine la práctica no han encontrado nada, porque también para que ustedes encuentren las fases, o sea, una vez que han hecho el enfoque, tienen que explorar toda la muestra visualizando a través del microscopio y moviendo el tornillo coaxial. Ok, entonces hay algunos que hasta el día de hoy, o sea, la semana 14, aún tienen problemas con el uso del microscopio. Ok, entonces va a depender qué tan bien preparan su lámina. Va a haber docentes que les pueden preparar la lámina. Yo hice eso, me acuerdo, el año pasado, que les preparé la lámina a los alumnos porque me había extendido demasiado tiempo con la parte teórica, ¿no? Entonces, ahí yo les di la lámina a los chicos y los chicos ahí tuvieron que hacer el enfoque, ¿no? Pero en ese mismo momento yo les dije, chicos, fíjese dónde está el extremo apical, donde se está dando la mitosis, para que ahí hagan el enfoque, ¿no? En ese lado. ¿Ok? ¿Alguna consulta, chicos? Es una práctica bien bonita, pero, o sea, va a depender mucho de cómo preparan su lámina. Hay algunos que cuando hacen la extensión con el squash, o sea, ni siquiera logran esparcir completamente la raíz, ¿no? O aplanarla. Si no, ahí uno ve la raíz está ahí entera y ahí están visualizando. Entonces, para que ustedes puedan visualizar las etapas, es necesario hacer este procedimiento. Dime, Brigitte. Profesor, disculpe, una pregunta. Solamente vamos a hablar sobre la mitosis. Meiosis. No, meiosis es la próxima semana. Ah, Ok, ya, entonces entonces, en solo el me centro en caso, mitosis. sí, mitosis. Ya, profesor, Entonces, muchísimas gracias. ujú. Sí, porque en el caso de la meiosis, ahí las láminas ya están preparadas. Ok, entonces simplemente tienen que visualizar. Sí, dime, a ver quién es. Yusmeli. Yusmeli. Sí, profesor, disculpe, solamente para tenerlo en claro. Entonces, la única parte que, digamos, la sería calificación grupal sería para la entrega de cebolla, pues, ¿no? Máximo de 3. Y es que su docente no les ha dado otra indicación. Sí, sí, no, sí, Ok. eso fue lo que nos dijo, por mesas nos mencionaron. Ujú, claro, en mi caso y otros docentes están pidiendo de manera individual. Ah, ok, entiendo. Ok, Ok, ok. es que a veces, por ejemplo, en tu grupo, ¿quién Ujú. va a llevar la cebolla? Todas hemos hecho, entonces todas vamos a llevar al final. Ya, por ejemplo, están yendo a lo seguro, pues, pero Claro. generalmente cuando hacen trabajo en grupo, como en los informes, generalmente son uno o dos los que se preocupan porque el informe se ha hecho, ¿no? Porque si fuera por los otros, de repente el informe hacen. Entonces, Ujú. yo ya he tenido la experiencia en semestres anteriores que te dicen un montón de excusas y que no llegó la cebolla, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un chico que, no sé, no creo que esté por aquí porque fue hace un año más o menos, que llegó sin cebolla
Y lo de su grupo estaban esperando y resulta que el joven mencionó que le habían robado la cebolla. O sea, llegando a la universidad, le robaron la cebolla. O sea, no le robaron el celular, no le robaron la mochila, no le robaron la laptop, le robaron solamente la cebolla. ¿Ok? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿le creemos o no le creemos? O otro chico de que estaba yendo justo a la universidad y dejó la cebolla en el bus. Se quedó dormido, dice que llegó al paradero y al bajar corriendo se olvidó la cebolla. Y ahí, ¿qué pasa con los otros dos integrantes? ¿Entiende? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, en mi caso yo prefiero optar por que sea individual. ¿Ok? Pero Claro. como le digo, eso depende del docente, ¿no? Y también de los Ujú. alumnos, porque por ejemplo, en tu caso los tres han puesto, ¿no? Entonces, Sí. Ok, y en la parte de la elaboración de las muestras, eso sí sería pues cada uno lo va a hacer, ¿no? Y cada uno va a tener su propio microscopio, entonces. sí, eso Ok. ya, o sea, lo único que sería grupal, Ujú. y es que el docente no les ha dado otra indicación, es la muestra nada más, lleva la cebolla. De ahí ya la preparación de las láminas, el enfoque y el informe ya es individual. Claro, no es como que, por ejemplo, no, o no se puedan compartir una lámina, como yo vi la interfaz y mi compañero no la vio, entonces yo le puedo dar mi lámina, ¿eso es posible? No, No, no se puede. no es Ok, posible. ok. O sea, en mi caso, en mis grupos, y no sé si por aquí hay algunos de mi grupo, o sea, en mi caso nadie va a recibir ayuda de nadie, ¿ok? O sea, inclusive yo les voy a pedir que, o sea, no tengan la guía a la mano, no tengan celular a la mano, o sea, solamente su material que se les va a pedir ese día, el enfoque lo tienen que realizar solos, ¿ok? Si reciben ayuda de algún compañero, amigo, hay descuento de puntos, ¿ok? Porque se supone que ustedes ya estando en la semana 14, 13, o sea, en la semana 13 del curso, se supone que ustedes ya deberían manejar el microscopio. ¿Ok, chicos? Entonces tengan bastante cuidado. O sea, inclusive en mi caso yo pido que, o sea, el material para hacer sus esquemas también sea personal, ¿no? A lo máximo pueden prestarse el engrapador, ¿no? Porque al final tienen que engrapar sus informes. O sea, también lleven hojas, ¿ok? Entonces, creo que 3 hojas BOM o Bulky van a necesitar como máximo. Ok, chicos, ¿alguna otra consulta? Es un informe fácil, ¿no? O sea, si hacen, siguen las recomendaciones, llevan todo, es un 20 asegurado. Ok, sobre todo, la clave es esto, lo que les he graficado aquí. Ustedes sepan dónde está el extremo, dónde se está realizando la mitosis y realizar el enfoque en esa región. Porque si ustedes empiezan a hacer un enfoque aquí en este otro extremo, no van a encontrar nada. O sea, todas las células van a estar en interfase. Disculpe, eh, ¿podría repetir esta última parte? Pasa que recién ingresé por el horario. Ok. No, es que si ustedes van a preparar su lámina, o sea, tienen su cebollita, van a cortar las raíces, pero, o sea, lo que les importa son estos extremos que están aquí. Esos extremos. Este extremo de aquí. Porque ahí es donde se está realizando la mitosis. Entonces, de ahí cuando ustedes hacen todo el procedimiento de coloración o de tinción con la oceína, de ahí van a tomar cada raíz y lo van a colocar en una lámina y lo van a cubrir con un cubreobjeto. Entonces, y de ahí van a hacer el squash, o sea, van a aplastar lo más que puedan esta raíz para que quede espacio completamente. Entonces, si yo coloqué, o sea, lo que ustedes, la clave, ahí su docente me van a odiar, o sea, la clave de esta práctica es que ustedes al momento que hacen el squash, identifiquen en qué extremo está realizándose la mitosis. Que aquí es un poco amarillento, o sea, porque todo esto es blanco, pero aquí es un poco amarillento porque están las células mitóticas. Cuando hacen la tinción, va a estar bien teñido, así morado oscuro. Entonces, al momento que hagan eso, coloquen o identifiquen dónde está ese extremo y hacen el squash. Entonces, aquí, por ejemplo, está para este lado. Hago el squash, ya se espació todo, y al momento que yo hago el enfoque del microscopio, céntrense en esta región de aquí.
porque ahí van a estar las células mitóticas y ahí van a encontrar todas las fases. Pero lo que sucede es que los alumnos no se dan cuenta de ese detalle, hacen el squash, se esparce todo y comienzan a buscar a la loca. Y muchos comienzan a buscar en este otro extremo, donde estaban las células que ya no están en mitosis. Y ahí es donde pierden tiempo. ¿Ok? Ahora, si ustedes preparan una lámina y esa lámina no lo hicieron bien, porque este aplastamiento también tiene que ser completo, ¿no? Entonces, lo normal es que su docente les muestre cómo se hace al menos una lámina, ¿no? Para que ustedes de ahí, ustedes repliquen. Entonces, este aplastamiento lo tienen que hacer con la punta de un lápiz. Entonces, tienen que hacer así, alrededor del puro objeto, sin romperlo, y ver que toda la raíz se deshaga, por así decir, porque se está esparciendo. Entonces, simplemente recuerden dónde estaba ese lado más oscurito para que de ahí hagan el enfoque. De ahí, cuando colocan la lámina en el microscopio, con el tornillo coaxial puedan hacer el enfoque. Ok, a ver, Brenda nos indica, profesor, buenas noches, Brenda. En cada dibujo se escribirá. Eso depende del docente también. O sea, en mi caso, yo a los chicos les he pedido también de que coloquen dos características de cada fase. ¿Ok? Que también va a ser evaluado. En cambio, en la rúbrica no hay esa información. ¿Ok? Entonces, o sea, podría entrar en lo que es la categoría de nominación de los esquemas. Sí, ahí entra en los esquemas realizados, en lo que vale 4 puntos. Buenas, disculpe. Sí. Hay una consulta. En el libro Sí, aparece dígame. en la parte de profase que se desintegra, o sea, la palabra está, se desintegra la membrana nuclear, pero mi docente de teórico dijo que se fragmenta, que está mal dicho desintegrar. ¿Puede ser cualquiera o...? Depende de la explicación. A ver, vamos a ver la PPT, porque la PPT, que es la introducción teórica, es la que nos va a dar una mejor idea sobre eso, ¿ok? De ahí, si tienen alguna consulta, me avisan. Porque en teoría, o sea, lo que yo recuerdo es... O sea, es que decir, no se desintegra. O sea, cuando hablamos de desintegrar, es que desaparece completamente. Pero en este caso, o sea, lo que sucede es que hay, como mencionas, hay una fragmentación. O sea, los componentes, se puede decir, si están formando una estructura, se van a dividir, se van a separar, se van a volver en unidades más pequeñas, y de ahí cuando termina la fase de la mitosis, se va a reestructurar nuevamente. Porque si hablamos como desintegrar, es decir, que todos los componentes desaparecen, no, pero los componentes van a estar ahí, solamente que van a estar en unidades más pequeñas. ¿Ok? Sí, gracias. Ujú. Entonces, a ver, vamos a ver rápidamente la PPT. Porque esto, dependiendo del docente, lo van a ver detallado o rápido, ¿no? Entonces, si lo ven rápido, les va a convenir porque van a tener más tiempo, ¿no? para hacer su informe. Ok, entonces aquí la diferencia de experiencia. Ok, como por ejemplo, cómo se generan las nuevas células a través de lo que es la división. Entonces, en ese caso, en el crecimiento está involucrado lo que es la división mitótica, ¿no? ¿Cuáles son las características de la mitosis? Que básicamente de una célula se van a producir dos células hijas y que van a tener la misma carga genética. Entonces, en el caso de la mitosis, hablamos de células somáticas que tienen una carga de 2N o dos juegos de cromosomas. Entonces, ¿qué nos va a generar al final la mitosis? Dos células hijas con dos juegos de cromosomas. ¿Okay? No hay una reducción del número de cromosomas como lo van a ver la próxima semana en la meiosis. ¿Por qué es importante el proceso de mitosis? Porque van a generar nuevas células que contengan la misma carga genética o información genética. De ahí, ¿puede darse la mitosis si la célula no replica su ADN? No. O sea, tiene que haber una replicación previa del ADN porque al final el ADN es lo que se va a separar cuando será lo que es la etapa de la
anafase. ¿Ok? Entonces, aprender sobre mitosis va a permitirles a ustedes conocer que la generación de nuevas células a partir de células preexistentes, reconociendo las diversas fases y los cambios producidos en la célula para lograr lo que es la división celular. Entonces, el resultado del aprendizaje de esta sesión es que ustedes identifiquen estas fases de la mitosis y los cambios que ocurren en cada fase. Entonces, ustedes ya saben que toda célula tiene que estar regulada o dentro de lo que es un ciclo celular, el cual se divide en lo que es una interfase, que está dividida en una G1, donde la célula crece y mantiene su metabolismo normal, y los organelos se van a duplicar, y de ahí entra una fase S, donde se da la replicación del ADN y la duplicación de cromosomas. De ahí, en la G2, la célula va a crecer y se va a preparar para la mitosis, y de ahí viene la fase M o la fase mitótica, ¿no? Que está dividida en una profase, metafase, anafase, telofase, y una citocinesis donde se da la separación del citoplasma. Existe una prometafase, que es una etapa intermedia, pero en este caso solamente se les va a pedir estas cuatro, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase, y lo que es la interfase, ¿ok? Para la realización de sus esquemas. Entonces, la primera fase, que es la profase, ahí el material cromosómico se va a condensar para formar los cromosomas mitóticos compactos, ¿no? Entonces ahí van a observar que los cromosomas se componen de dos cromátides unidas por el centrómero. Entonces estas son las cromátides y este de aquí es el centrómero. ¿Okay? De ahí el citoesqueleto se ensambla y se va a formar el uso mitótico, que es este de aquí. Mientras que el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático se van a fragmentar. Y de esa manera la envoltura celular se va a dispersar. O sea, dispersar sería el término más correcto, ¿no? En vez de decir que va a, ¿cuál era? Disolver, ¿no? Desintegrar. Desintegrar, exacto. Desintegrar no es la palabra correcta, sería dispersar. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes el esquema lo van a ver así, ¿no? Ahora, en el microscopio, cuando ustedes identifican la profase para hacer su esquema, básicamente van a hacer las células y dentro van a ver estos filamentos, que vendrían a ser los cromosomas, ¿ok? Que se están condensando. Esa sería la profase. La interfase sería también un círculo, así pareció que es la célula, pero ahí todo va a estar homogéneo, la intensidad. Esa sería la interfase. Pero en la profase van a ver, como algunos me decían el lunes, unos fideos. ¿Ok? Y están así a lo largo de lo que es la célula, ¿no? ¿Ok? Porque básicamente ya no va a haber núcleo tampoco. De ahí vamos a la metafase. Entonces, en la metafase, ahí los cromosomas se van a alinear en la placa metafase o básicamente en el medio. ¿Ok? Y los microtúbulos van a estar unidos a lo que es el centrómero, ¿no? De estos cromosomas. Entonces, ¿eso cómo lo van a ver? Van a ver la célula y ahí van a ver en el medio, van a estar ahí los cromosomas. ¿Ok? Van a formar tipo así una línea, ¿no? Y van a ver aquí las cromátides que están ahí sobresaliendo. ¿Ok? De ahí sigue la anafase, donde los centrómeros se van a dividir y las cromátides se van a separar. Entonces ahí se va a observar cómo se está dando la migración, ¿no? De las cromátides hacia un lado y hacia el otro. ¿Ok? Y ahí los polos del uso se van a separar para realizar esa separación. Y de ahí viene la telofase. Entonces ya cuando los cromosomas llegan a los polos opuestos, se van a aglomerar, los cromosomas se van a dispersar nuevamente, o sea, se van a descondensar, porque van a estar bien condensados, ¿no? Y ahí la envoltura nuclear se va a volver a ensamblar alrededor de los cromosomas. También el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático se van a reformar, y de ahí las células hijas se forman por citocinesis, que es esta separación que hay, ¿no? Entonces, muchos alumnos se confunden entre la anafase y la telofase. Entonces, aquí recién se está dando la separación
Y en ese caso ya llegaron a los polos, ¿no? Y se pueden ver todavía estos filamentos, o pueden ver ya básicamente los núcleos, ¿no? Que están en los extremos y que se han vuelto a integrar, ¿no? Entonces, por lo que he visto el lunes, la mayoría ha tenido bastante problemas en encontrar la anafase, ¿ok? Y la telofase, son las más difíciles de encontrar. Pero sobre todo la anafase, porque ustedes tienen que esquematizarlo en el mismo momento en que se están separando. ¿Ok, chicos? Entonces, de ahí en la telofase, una vez que ya se reintegra el núcleo, ocurre lo que es la cariocinesis, ¿no? Donde básicamente hay o citocinesis, mejor dicho. Se forma un anillo contráctil, ¿ok? Y eso hace de que las células hijas al final se separen. Ahora, en el caso de las células vegetales, o sea, también tienen mitosis, y también en lo que es la telofase, ahí básicamente se va a formar, en el caso de la citocinesis, una placa celular, ¿ok? Y de esa placa celular, de ahí se regenera la pared celular y se da la separación, ¿ok? De las células hijas. Entonces, esto es lo que van a observar mañana, ¿no? Entonces, sus cebollitas deben estar así, me imagino, todas bonitas, ¿ok? En su frasco con agua limpia, ¿ok? Y sus raíces todas blanquitas, ¿ok? Entonces, lo que yo les digo es que ustedes de ahí van a cortar estas raíces, van a cortar en esos extremos, y tienen que visualizar lo que es el meristemo apical radicular, porque ese extremo que está aquí sería esto aquí que está ampliado, y aquí es donde están las células que están realizando mitosis. Entonces, ustedes cuando hacen la tinción con la orceína, van a ver este extremo más teñido. Entonces, ahí cuando hagan el aplastamiento, tienen que recordar hacia qué lado de la lámina fotoobjeto estaba este extremo. Y de ahí realizar el enfoque sobre esa región. Entonces, por ejemplo, aquí se puede observar la profase, como les digo, van a observar como la célula y aquí un círculo y van a ver como filamentos dentro, que no tienen ningún orden. Esa sería la profase. Y la interfase sería la célula y aquí vemos lo que es el núcleo. Entonces, no se puede distinguir ningún filamento porque el núcleo está ahí presente. ¿Ok? Y está todo teñido de manera uniforme. Inclusive hasta pueden observar los nucleolos en algunos casos. Que algunos alumnos el día lunes me dijeron, esa es la telofase. No, no es la telofase. Es la interfase que está con básicamente los nucleolos. Inclusive algunos alumnos me dicen que esta de aquí, eso es la telofase. Como que puede ser y no puede ser. O sea, a veces son células vecinas, pero el mejor ejemplo de telofase es este de aquí, donde vemos que la célula todavía se está dividiendo, se está dando la citocinesis y aquí se está dando una descondensación de los cromosomas. ¿Ok? La metafase, la célula la tienen aquí en el medio, se van a juntar los cromosomas y van a estar así separados, ¿no? O sea, hacia un lado dice el otro, pero siguen en el medio. Mientras que en la anafase se ve la separación. Entonces se ve la diferencia, ¿no? O sea, en la anafase todavía se ve que están migrando las cromátidas, mientras que en la telofase ya están descondensados. ¿Ok, chicos? Y listo. Eso sería lo que tendrían que ver el día de mañana. ¿Tienen alguna consulta? ¿Todo claro, chicos? Sí, no hay consultas. Entonces, no se olviden, tienen que llevar su cebolla, y con raíces, tienen que llevar su carátula impresa, su rúbrica impresa y sus hojas. Ok, sus hojas, boom. Tienen que llevar su material para hacer esquemas. De preferencia serían estos colores, porque esto es lo que van a hacer. O sea, tipo medio rosado y un medio tipo entre rosado y plomo, ¿no? Medio lila. Esos son los dos colores que van a necesitar básicamente. ¿Ok?
tienen que llevar algo que les permita hacer los campos de visión, los círculos. Y de ahí, por ejemplo, también lo que les va a pedir para el informe, que son los datos de la muestra. Entonces ahí tienen que colocar el nombre de la especie que están trabajando. Entonces ustedes ya saben cuál es el nombre científico de la cebolla, que es Allium cepa. Y ustedes saben que al momento que colocan un nombre científico, o lo hacen de forma cursiva o si no, lo subrayan, tanto lo que es el género y la especie. Si es Allium cepa, Allium es el género, va con mayúscula, y cepa es la especie y va con minúscula. ¿Ok? Porque algunos alumnos se olvidan de ese detalle y por eso pierden puntos también. ¿Ok? Dime, Brigitte. Profesor, disculpe, eso va en la carátula, ¿verdad? ¿Cuál? En la carátula debe ir el nombre en mitosis de lo que estamos haciendo y todo eso, integrantes. No, en la carátula solamente va el número de informe, el tema y lo que es su nombre y apellido, ¿no? Pero, o sea, Nada más. cuando hagan sus esquemas, o sea, al lado de cada esquema, ahí tienen que poner el aumento total, porque ahí tienen que esquematizar correctamente, ¿no? Tienen que poner el aumento total, que es 400X. Si el docente les indica, tienen que poner 2 características de cada fase o una. El tipo de coloración, que es orceína acética clorhídrica, y el nombre científico, que es Allium cepa. Ah, ¿Ok? ya, profesor, ya. Gracias, profesor. Listo. ¿Alguna otra consulta? Listo, chicos. Entonces, si no hay consultas, creo que eso sería todo por hoy. Este informe es fácil, lo entregan ese mismo día. Entonces, les deseo el mejor de las suertes. Todos tienen sus cebollas ya listas, porque esta semana el bien más preciado es la cebolla. Ya estoy recibiendo mensajes de mis delegados y delegadas indicando que hay muchos chicos que para el día de mañana no tienen su cebolla o no les ha crecido la raíz. ¿Ok? Entonces, bueno, ya el puntaje, o sea, la rúbrica es lo que cuenta, ¿no? De ahí, si hay alguien que aquí ha puesto 3, 4 cebollas y todas están bonitas, o sea, puede intentar hacer su negocio, pero no lo hagan ahí en la puerta del laboratorio o dentro del laboratorio. Eso háganlo lejos, fuera de la vista de su docente, porque si su docente ve eso, les confisca sus cebollas y se quedan sin nota y sin negocio. ¿Ok? Entonces, y todas sus cebollas, en teoría, una vez que ingresan al laboratorio, de ahí ya no salen. ¿Ok? O salen sin raíces, para que de ahí no le estén pasando a otro compañero y estén usando la misma cebolla. ¿Ok, chicos? Profesor, buenas noches. Disculpe, Sí. ¿puede repetir el tipo de coloración, por favor? Es la orceína acética clorhídrica. Pero eso lo tienen que poner en su informe, ¿eh? No lleven ya la hoja bon ya con todas las informaciones y eso. Ahí el profesor les va a anular eso. La hoja tiene que estar completamente limpia. Ni bien comienza la práctica. Sí. Pero ya lo Gracias. pueden ir teniendo. Igual al momento que el docente haga la preparación de las láminas, o ustedes hagan la preparación de las láminas, ustedes van a tener ahí el colgante. Entonces ahí apuntan el nombre exacto. El nombre científico, eso sí, ya lo saben, ¿no? Porque la cebolla ya lo trabajamos en la práctica de estructura celular, ¿no? De células de animales, células vegetales. Ok, listo, chicos. ¿Alguna otra consulta? Profesor, normal se puede usar las características que se presentan en el PPT de cada Sí, fase. pueden usarlas. Ujú. Ok. Orceína acética clorhídrica es la coloración, ¿verdad, profesor? Sí, orceína acética clorhídrica. Bueno, eso es lo que me han puesto acá. A ver. Sí, es Algunos han colocado orceína acetoclorhídrica. acética, es profesor. Sí. Igual visualicen
el frasco que ustedes tienen ahí en el laboratorio, que van a usar, ¿ok? Porque de repente depende de la sede que cambie. Entonces ahí mismo ustedes comprueben. Al momento que hagan la preparación de la lámina, les van a dar el frasco de orceína. Entonces ahí vean cuál es el nombre exacto, para que no tengan problemas. ¿Ok, chicos? Entonces, a ver si no hay otra consulta. Ah, y la próxima semana es el pasito. Y el pasito final, que es el 4, que involucra los temas de troforesis, mitosis y meiosis. Entonces, imagino que ya con su informe, que ya debe estar listo, el informe 5 ya están dominando lo que es la electroforesis, ¿no? Entonces, o sea, en el Profesor, caso de... Sí, dime. va a venir desde extracción de ADN, ¿no? No, 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 de electroforesis nada más. Solo es de electroforesis. Electroforesis, mitosis y meiosis. Ok, ok. Gracias, profesor. ¿Ok? Aunque depende del docente, ¿ah? Igual si mañana todavía tienen práctica o ya tuvieron práctica, igual escríbanle al delegado y que le pregunte al docente que confirme los temas, pero yo tengo entendido que son los 3 últimos temas, ¿no? Que son electroforesis, que fue la semana pasada, mitosis, que es la semana, y meiosis, que es la próxima. Ok, ahora las fijas del pasito, a ver. Electroforesis, lo más probable es que pueda ser que les pongan un gel y, por ejemplo, les pregunten cuál es la banda de mayor o menor tamaño o cuál es su peso. Es algo que generalmente se pregunta. Otra cosa puede ser las diferencias entre un gel de agarosa y un gel de poliacrilamida. O sea, indique 3 diferencias entre esos tipos de geles. ¿O qué otra cosa? Las funciones, para qué se usa el buffer de carga, para qué se usa el buffer de corrida. Uh, Más que nada eso. O qué factores van a influenciar en lo que es una corrida electroforética, ¿no? Entonces, ahí hay varias, pues. El tamaño de los fragmentos de ADN, el voltaje, la concentración de agarosa, la conformación, el momento de la migración, el tipo de buffer de corrida, el uso de reveladores. Entonces, esas generalmente son las más importantes y las que se espera que ustedes ya estén dominando, ¿no? En el caso de la mitosis, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo les pido a mis alumnos que coloquen las características en su informe y que ya vayan sabiendo porque eso les va a servir para el pasito al final. Porque en el pasito, generalmente las preguntas de mitosis y de meiosis están relacionadas con qué evento ocurre en tal fase. O diga 2 características de lo que ocurre en tal fase. O en el caso de la mitosis es más fácil, ¿no? Porque son solamente 4 fases, ¿no? Mientras que en el caso de la meiosis es un poquito más complicado, ¿no? Porque en el caso de la meiosis ustedes, o sea, aparte que es meiosis 1, meiosis 2, la profase tiene varias subfases, ¿ok? Y en esas subfases ocurren eventos muy importantes como el crossing over. Entonces, yo les recomendaría estudiar eso, ¿no? Porque una pregunta típica es, ¿en cuál fase de la profase 1 ocurre el crossing over, por ejemplo? O la formación de quiasmas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que generalmente se pregunta en ese tipo de evaluaciones. No le digan a sus docentes, por favor. De Todo, ahí ya no me van a programar para los repasos. todo está ¿Ok? grabado. Uy, qué cosa. Profesor, disculpe, fuera del Dígame. tema, una vez Ujú. mencionó las micropipetas. ¿Me puede repetir, por favor? Ay, las micropipetas. Usted lleva conmigo, ¿no? No, Sí, a ya. veces, o sea, ese es para el final, ¿no? Pero, Para el pasito, ya. no. No, para el final, o sea, a veces les pongo la pipeta, ¿no? La micropipeta y
de un determinado rango de volumen y les pregunto, por ejemplo, cuál fue su uso en tal práctica. Ok, entonces, si estuvieron al tanto de todas las prácticas que se han hecho que involucra, o sea, desde el fraccionamiento, el ADN, extracción de ADN también se usó. En PCR se usó en un momento nada más. Y en electroforesis también se usó un tipo específico de pipeta. Entonces, a veces te pregunta eso, ¿no? Es bien rebuscado, ¿no? Pero, o sea, tienen que saber más que nada los volúmenes, ¿ok? O sea, porque saben que las pipetas varían, o sea, dependiendo del rango, ¿no? O sea, si quieren agregar 200 microlitros, tienen que usar la pipeta que va de 100 a 1000 microlitros, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de lo que hicimos, la carga en el gel de agarosa, lo que se usó fue la pipeta que va de 0.5 a 10 microlitros, porque lo que cargamos al final fue entre 4 a 8 microlitros, ¿no? Entonces, a veces se hace ese tipo de preguntas para saber si ustedes están al tanto de los volúmenes, ¿no? Porque los volúmenes son muy importantes en lo que es la parte de biología molecular. Por ejemplo, en el caso de la PCR, ¿cuántos microlitros se agregó de ADN sobre el Master 1000? Fue 4 microlitros. Entonces ahí indican, fue la pipeta que fue de 0.5 a 10, ¿no? Porque si ponen, o sea, yo a veces pongo la pipeta de 100 a 1000 y les pregunto, pues, o sea, en qué prácticas lo usaron o cuál fue su finalidad. Y si me ponen ahí cargar el gel de electroforesis, pues ya está mal. No funcionó el pedido. Uy, ¿qué pasó? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Hay micropipetas de 0,2 microlitros? No, o sea, en los laboratorios, tanto en Villa y en Campus Norte no he visto. Porque Ok. justamente para extraer lo del ADN, que era 4 microlitros, el profesor utilizó el de 2 y hizo, o sea, 2 extracciones. Como cada pipeta solo tenía, se podía extraer 2 microlitros, entonces lo hice 2 veces para llegar a los 4. Entonces ese es otro tipo. ¿De qué campus eres? Disculpa. Ay, Vía. De Villa, no he visto esa pipeta. Pero sí existe. Ok. Entonces ahí, por ejemplo, es diferente, ¿no? O sea, En todo siempre caso, que... profesor, Sí, dime. si la micropipeta es de 0,2, las puntitas que se usan también varían, ¿verdad? Sí, son las chiquitas igual, las más delgaditas. Yo busqué información y encontré que era la punta de 1 a 200 microlitros. ¿Está bien? Ujú. Claro, que Ah, son las delgaditas, las blanquitas, porque hay las blanquitas, las amarillas y las azules. En caso de donde extrajo el ADN, esos tubitos, ¿son los tubos Eppendorf? Al final sí, pero por ejemplo, cuando se hizo los lavados antes de la elución, ahí el ADN está pegado a la columna, ¿no?, de extracción. Y en la columna de extracción estaba dentro de lo que es el tubo colector. Entonces, a veces también, o sea, se coloca en el examen final la columna, ¿ok? Y se les pregunta qué finalidad tuvo, o qué función tiene, o cómo se llama. A veces ponen el tubo colector. Entonces, el tubo colector básicamente ahí cuando hicieron los lavados del ADN que estaba pegado a la columna, de ahí ustedes centrifugaban y básicamente todo lo que caía, que es el bafé de lavado, se mantenía en el tubo colector, ¿no? Y de ahí descartaban. ¿Ok? En Sí, yo nuestro creo caso, Sí, dime. en la técnica de PCR, Ujú, primero el profesor puso 4 tubitos donde dijo que había extraído ADN de diferentes personas, vamos. ujú. Y queríamos saber para el informe cómo se llamaban esos tubos, porque en los materiales que nos da la guía no dice eso. No, son microtubos de Eppendorf también. Ah, ya, está bien, entonces. Sí. Pero Ujú. el tamaño no importa, no solamente lo puedo poner grandes y pequeños.
porque eran chiquititos Claro, y los dos eran grandes. son de un volumen específico que no me acuerdo en este momento, pero tienen un volumen específico. Pero ponle tu Eppendorf, ¿ok? Para PCR y creo que más que suficiente. ¿Ok? Gracias, gracias. Listo. Profesor, Ok, chicos. antes que Sí, se dime. vaya, profesor, ¿me puede explicar del agente quelante o El quelante. del No, EDTA? el quelante, que en este caso el EDTA, es ¿Es lo mismo, un compuesto. profesor? ¿Es Dime. el EDTA con el agente quelante? ¿Son lo mismo? Sí, ¿no? No, el No. EDTA es un quelante. Es Ay, un ay. tipo de quelante. Hay varios quelantes. O sea, los quelantes tienen esa propiedad o habilidad de robar magnesios, o unir, hacer que los magnesios se unan a ellos y evitar que se unan a otras enzimas. ¿Ok? Entonces, dentro de los quelantes tenemos al EDTA. ¿Ok? Y el Gracias. EDTA, chicos, es algo que es muy probable que les venga en el examen final. Porque el EDTA se ha usado en diferentes tipos de circunstancias. ¿Ok? Pero eso ya lo vemos en otro repaso. Yo creo que la coordinadora me mencionó que a partir de la próxima semana los repasos van a ser de diferentes temas. ¿Ok? O sea, aparte de Profesor, meiosis. una última eh, duda. ¿El gen BCL mide 127 pares de bases? No, el fragmento del gen BCL2 que se está amplificando en la práctica es de un tamaño de 127 pares. Entonces, pero el ¿Por gen cuánto, profesor? Disculpe. No, o sea, el gen tiene un tamaño mayor, pero la región que solamente estamos amplificando tiene 127. Es un pedacito. pero sería 127 necesario pares. mencionar entonces en nuestro informe el tamaño real o ya no. Podrían colocarlo en el marco teórico. Pero solo es necesario especificar que mide 127 porque es lo que estamos usando, ¿verdad? Cada vez iría en la discusión, pero en el marco teórico pueden hablar del tamaño Real. del ¿Cuánto es el gen. tamaño real aproximadamente? Busque eso en la referencia, señorita. Y gracias. Porque de ahí va a citar a quién, al docente. No, eso es importante, jóvenes. En el marco teórico tienen que hablar del BCL2. O sea, yo a los informes que he revisado y no me han hablado del BCL2 en el marco teórico les he bajado puntos. Y si no han discutido el tamaño, porque hay diferencia de tamaño, lo que se está observando en donde había amplificación, también estoy bajando puntos en la discusión. Ok, entonces les deseo ya una buena entrega de informe, ojalá tengan buena nota. Yo los informes que he revisado no, hasta ahora me dan, tengo pesadillas. Ok, entonces, sí, no, la máxima nota que he puesto ha sido 15, creo, en ese informe. Y lo mínimo ha sido 7, creo. Creo que es el tuyo, ya no, mentira. Profe, disculpe, respecto al resultado de las bandas, nosotros estamos analizando el gen BSL2. Si discuto, o sea, yo he analizado y me sale que podría no ser eso. Ujú. Sí, Eh, y tienes que poner cuál es tu hipótesis, qué la verdad, podría ser. Ujú, tienes que sustentarlo. es viable hacer eso. Ujú, sí, esa es la idea de la discusión, ¿no? O sea, si no obtienen el resultado esperado, entonces ahí tienen que hacer una interpretación, ¿no? Y decir qué pasó, qué es eso en realidad, ¿no? Igual si Profe, no les apareció ninguna banda, también tienen que interpretar eso, ¿ok? profe, perdón. En el caso del tamaño del gen DSL2, que creo que es lo que tenemos que discutir, ¿verdad? El tamaño del gen No, o el tamaño del amplificado, del fragmento, tamaño del amplificador, ya. Que claro. vendría a ser la multiplicación por la cantidad de microlitros, o sea, por 4 en este caso, ¿no? Para, o sea, ¿Mm? que serían ¿Mm? los resultados que nos salieran en la cantidad de ADN, eso es lo que No, ese es. tendríamos. Ujú. Para lo de PCR, la cantidad de ADN que han agregado es multiplicar la concentración por el volumen que ha Ajá. agregado, que es 4 Ya, microlitros. eso es lo que tenemos que discutir, ¿no? Porque el ¿No? resultado.
¿no? Lo que tienen que discutir es el gel del trofodésis. O sea, la discusión que ustedes tienen que realizar en el informe tiene que comenzar. O sea, son dos puntos de inicio. Hablar de lo que es los valores de pureza del ADN que ustedes tuvieron en lo que es la cuantificación por el nanodrop. Y de ahí el otro punto es el gel de trofodésis. A partir de esos dos puntos, ustedes tienen que explorar todo lo que se hizo en las tres prácticas y explicarlo. O sea, la idea no es que ustedes hagan una discusión y digan, esta es mi discusión de extracción de ADN, ok, esta es mi discusión de PCR y esta es mi discusión de trofodésis. No, o sea, las tres prácticas son un experimento en sí, solamente con tres partes, ¿no? Y básicamente los resultados que obtuvimos en lo que es la extracción de ADN, los resultados de la PCR lo estamos viendo en el trofodésis. O sea, no es que sean cosas diferentes, aisladas. Como, o sea, y eso es lo que yo he visto en los informes que he revisado. O sea, los chicos han interpretado de que, o sea, son cosas aisladas. Entonces, hago mi discusión de extracción de ADN y digo, se extrajo tanto, tanto, no, listo. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si ustedes en el gel de trofodésis no ven una banda en la PCR, ¿ok? Entonces de ahí ustedes tienen que explicar por qué no ven esa banda. Entonces de ahí tienen que regresar a la extracción de ADN, ver los valores de pureza, lo que es la solvancia, la proporción entre 260, 280 y 260 y 230, y ver cómo salió esa pureza, ¿ok? Y si salió un valor que indica que hay contaminación, ver cuál fue el contaminante que pudo haber inhibido la PCR y por ese motivo no ve una banda. No sé si me entienden, o sea, esa es la idea de esa discusión, o sea, no es que, o sea, yo he visto muchos informes que dicen, ya, mi discusión ADN, mi discusión PCR, mi discusión trofes, nada más. O sea, no hacen una interrelación entre todos los eventos que ha habido en cada práctica. Y ahí es donde están fallando mucho. Y lo otro que están fallando bastante es en las conclusiones, porque en las conclusiones me están colocando, concluimos que la PCR es buena para detectar enfermedades. O que la electroforesis es buena porque vamos a separar el ADN que tiene carga negativa. Eso en verdad no son las conclusiones que se están observando en la práctica. O sea, tienen que hacer conclusiones de lo que están obteniendo sus resultados. Si tu PCR no funcionó, entonces concluye de manera de que puedes dar una indicación de cómo evitar eso. ¿Ok? O, por ejemplo, cuál es la importancia de un marcador de peso, porque si tu marcador de peso, o sea, no se visualiza bien en una electroforesis, entonces, ¿cuál es el significado de eso? Si mi electroforesis está buena o está mala. ¿Ok? Entonces, tengan bastante cuidado con esa parte. Los que aún tengan que entregar eso el día viernes o el sábado, de repente puedan todavía mejorarlo. Los que lo entregan el día de mañana, tocar una amanecida. Pero eso es lo importante, chicos. O sea, ustedes tener una comprensión de lo que ha ocurrido en esos tres experimentos. O sea, no lo analicen como si fueran casos aislados. ¿Ok? Casos aislados sería si una práctica fuera microscopía, la otra práctica fuera identificación de biomoléculas y la otra práctica fuera respiración celular. Y esas tres le decimos hagan un informe conteniendo esos tres temas. O sea, ahí sí, básicamente son temas completamente diferentes y van a tener que hacer, básicamente dividir mi introducción por este lado, o sea, mi marco teórico, mis resultados también nada que ver y la discusión, cada uno su bloque, porque son temas que no tienen relación, pero en este caso tienen bastante relación porque en la electroforesis, básicamente ustedes ahí están descubriendo si efectivamente hubo amplificación o no hubo amplificación en el caso de la PCR, y en el caso de la electroforesis, si hubo o no. O sea, en el caso de la extracción de ADN, en la electroforesis van a observar si hay o no degradación de su ADN. Porque ese valor de degradación o integridad de ADN no les indica el nanodrop. ¿Ok? El nanodrop simplemente le dice hay tanto, pero o sea, no te dice si está degradado o no. Entonces, eso, por ejemplo, casi de todos los informes que he revisado del día lunes, ninguno lo dijo.
sea, ninguno le dio importancia a ese valor. Y en la práctica se les dijo, chicos, estamos cargando el ADN total en electroforesis para complementar los resultados que se obtuvieron en el laboratorio, pero no lo hicieron. Ok, chicos, entonces, si pueden ahí hacer el milagro. Ok, profesor, entonces concluimos que la discusión sería todo junto, ¿verdad? No lo Claro, seleccionamos por 3 partes. no, porque está todo relacionado. De verdad, todo está. A no ser que su docente les diga que les haya dicho que tienen que hacerlo separado. ¿Lo podemos hacer discusión de cada uno y al final hacer una discusión general? ¿O no sería mucho? No vale la pena, la verdad. Y tengan cuidado porque muchas de las discusiones que he leído hasta ahora es un marco teórico 2.0. O sea, me hablan nuevamente de electroforesis, me hablan del PCR, me hablan de la fase, de los ciclos. Eso va al marco teórico. En la discusión es un contraste de lo que Profesor, tienen con lo que han obtenido. Dígame. en mis discusiones, por ejemplo, si yo coloco los resultados que hemos obtenido y lo empiezo a contrastar con la literatura, ¿eso podría estar bien? Claro, pero o sea, ya los resultados al detalle ya lo dijiste en los resultados, como dice su nombre, ¿no? O sea, en la discusión ya se sobreentiende cuáles son los resultados que has obtenido. O sea, puedes hacer un indicativo de tal muestra, puedes hacerlo. Pero de ahí que te pongas a decir, que tal muestra obtuvo tal banda en tal tamaño, eso no va en la discusión. O sea, en la discusión tú dices, ese tamaño que se observó en tal muestra, ¿coincide o no coincide? Listo. ¿Ok? O sea, algo así. ¿Ok? ¿Quién levantó la manito? Profesor, disculpe, buenas noches. Quería consultarle sobre la discusión. En mi caso, en el caso de nuestro salón, tuvimos una práctica virtual, una práctica de laboratorio virtual que fue si no me equivoco, fue de PCR. Ujú. Fue de PCR y extracción de ADN lo hicimos de forma teórica. No hubo alguna intervención, o sea, estuvimos en laboratorio, pero no vimos cómo el profesor realizó esa parte de extracción, no solo lo vimos de forma teórica. Y Ujú. pues justamente yo me preguntaba o sea, ¿cómo podría guiarme para poder hacer una discusión de algo que ha sido básicamente más que todo teórico, ¿no? Era esa No, mi pero pregunta. electroforesis sí hicieron. Sí, electroforesis sí lo hicimos y ahí como que sí hay una mejor noción de cómo podría ser la discusión porque Claro, tuvimos un error. Sí, pero en las dos anteriores, en extracción de ADN y en PCR, como que esa era la duda, ¿no? Porque cómo puedo hacer una discusión de algo que como tal no he visto a nivel experimental, sino que más que todo ha sido algo teórico, ¿no? no, pero podías centrarte en la electroforesis en todo caso. Y en Sí, electroforesis porque tú ahí puedes hablar de la extracción de ADN porque ahí tú puedes ver si cargaron las muestras de ADN total. Ahí van a ver si hubo degradación o no. Y en el caso de la PCR, ahí ustedes pueden ver si efectivamente la muestra que cargaron de PCR, que debe haber sido de otro grupo, entonces claro, funcionó o sí, no fue de funcionó. otro O sea, grupo. ujú, se pueden hacer Entonces eso. sería basándome en electroforesis, es donde voy conectándolo tanto con PCR Exacto. como con extracción. Ujú, Y sería exacto. solo una discusión, ¿verdad? O sea, una discusión súper larga para unirlo todo. Porque, bueno, Claro. como Sí, o sea, son como es tres lo único que informes en tienes, uno. ¿no? Ujú, es lo único Ya, que tienes está para bien. centrarte. Muchas gracias, profesor. Ok, listo chicos, entonces ya nos pasamos más de la hora y eso Profesor, sería una todo. pequeña duda. Aún así estaría bien si especificamos, bueno, hacer la discusión todo junto, que tengan correlación, pero especificamos experimento 1, experimento 2 y así. No es necesario, están Se, relacionados se entre sí. sobreentiende que habla de tal y tal. Entonces no especificamos, Claro, hacemos nada más todo de frente. sí, sí, o Ok. sea, céntrense tanto en lo que es los valores de calidad que han obtenido con el nanodrop y en los resultados de electroforesis y de ahí ya empiezan a explicar qué pudo haber fallado en la PCR, en la extracción de ADN o si fallaron en electroforesis. O sea, no lo hagan así como bloques, o sea, cuenten, como yo he dicho a mis grupos, cuenten una historia, teniendo como referencia los valores de nanodrop y los resultados de electroforesis. Y listo. Ok, chicos, entonces ahora sí ya los dejo, ya la cena se está enfriando. Y les deseo el mejor de los éxitos en su informe.
¿ok? Tanto en el de electroforesis y su informe de mitosis, ¿ok? Intenten sacar la mejor nota que puedan y ya nos vemos la otra semana, ¿ok? Entonces ya me cuentan cómo les fue. Entonces, nos vemos, cuídense y Hasta el mejor de luego, los profesor. éxitos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Profesor, gracias. Hasta luego, chicos, cuídense.